información y análisis ya en este bloque de 8 a 8:30. Un saludo grande a toda nuestra teleaudiencia que nos sigue también. 24 grados la temperatura, subió un poquitito más. Recordemos que hoy la máxima estará superando los 30 grados, a tener en cuenta también eso. Estamos ahora ya en comunicación con la economista Patricia Goto para hablar sobre el tema de cómo está el COVID o la COVID, también se dice de esa forma, 19 y su impacto en la economía. Me gustaría iniciar también haciendo una referencia de escala mundial y cómo eso está impactando a nuestro país. Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo. Un gusto saludarte y bueno, un saludo grande también a toda tu audiencia. Gracias por tu tiempo con nosotros, como siempre, muy gentil para analizar sobre los temas económicos y con nuestra teleaudiencia pueda recibir también toda esta información. Patricia, ¿cómo está el tema del mercado internacional? ¿Todavía muy resentido o ya tirando señales de mejoría? Bueno, hoy te diría que a 5 meses de iniciada la crisis podemos ver ciertas normalizaciones en lo que es la economía mundial, por sobre todo. Vemos una reactivación, si bien lenta, ya se observan unas mejoras en la actividad, sobre todo lo relacionado al comercio exterior, que bueno, es un canal importante para nuestro país. Como sabemos, Paraguay es muy activo en el comercio de bienes internacional. Y bueno, eso es una noticia favorable, ¿sí? Los mercados internacionales en general están calmados, los precios de los commodities también han retomado un poco su tendencia alcista, otra buena noticia para nuestro país. Y bueno, nosotros consideramos de que eso va a ser una ayuda para toda la crisis que se ha desatado de forma local también. Si bien tenemos otros aspectos muy negativos, todo lo que sea exportaciones probablemente se reactive en el corto plazo y bueno, pueda ayudar un poco a atenuar la caída de nuestra economía. ¿De cuánto hablamos en torno a la dependencia del Paraguay al mercado internacional? Bueno, nuestras exportaciones son bastante relevantes, ¿sí? Estamos hablando de más o menos un 40% de lo que es la actividad, ¿sí? Ahí hay que resaltar de que nosotros somos muy dependientes a un producto que es la soja, ¿sí? La soja es nuestro principal producto de exportación, que más o menos pesa el 50-60% de nuestras exportaciones totales. Y bueno, también es nuestro principal producto agrícola, ¿sí? En algunos momentos eso va a ser beneficioso, como actualmente, ya que bueno, la soja tiene mercado considerando que es un commodity alimenticio y los commodities alimenticios probablemente hayan sido los que menos impactos hayan recibido y también los que estén con una tendencia alcista en el precio, ¿sí? Ahora va a haber otros momentos en que probablemente eso sea negativo, como fue en el año 2019, cuando tuvimos una crisis asociada a cuestiones climáticas, donde una sequía muy fuerte afectó a la producción de soja y eso prácticamente arrastró los niveles de actividad de la economía hacia abajo y bueno, terminamos el año con un crecimiento negativo, ¿sí? Eh, entonces, como te decía, va a haber momentos en que eso va a ser algo positivo y momentos en que va a ser algo negativo. Este año probablemente la soja esté un poco amortiguando la caída de la economía derivada de la pandemia. Ahora, también una cuestión al interior de nuestro país, eso se empieza a sentir también ya en los números, porque me planteas que hay una suerte de normalización, fue la palabra que utilizaste, Sí. Patricia. ¿Eso está impactando ya interiormente en el Paraguay? Como te decía, van a haber sectores que van a ser beneficiados de esta normalización, pero también hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de la normalización, porque lo que vemos es que está siendo dificultosa también la normalización. ¿Por qué? Porque siempre dependemos de un factor que es ajeno a la economía, que es un factor sanitario, ¿sí? En cuanto veamos aún rebrotes en ciertos países, eso claramente va a terminar dificultando otra vez la actividad económica y es eso lo que estamos viendo. Por eso hoy todavía pues, hay que tomarlo con mucha precaución el término de normalización y hacia adelante vemos que aún hay mucha incertidumbre. Yo creo que todavía en el mundo inclusive no vemos a países que hayan derribado por completo la pandemia y que bueno, ya estén operando normalmente otra vez en su economía. Lo mismo pasa con Paraguay, si bien hay sectores que están reactivándose positivamente, esto hay que tomarlo con mucho cuidado ya que no sabemos y también el escenario interno epidemiológico está siendo bastante preocupante, con lo cual, bueno, las alertas en la economía siguen encendidas.
Ahora, hay mucho temor todavía, ¿no? Los mercados todavía están muy temerosos, por lo que entiendo lo que Exacto. me estás mencionando. Así mismo, porque como te decía, dependemos de un factor sanitario sobre el cual nadie tiene el control aún. Entonces, mientras eso no esté controlado, claramente la economía va a reflejar eso, ¿sí? Y en general la economía es algo que se mueve por las expectativas. Entonces, mientras los agentes económicos todavía tengan incertidumbre, probablemente lo que veamos es una posición muy precautoria, tanto por parte de los consumidores en general como de las empresas, que claramente van a posponer sus decisiones tanto de consumo como también de inversión. Y eso finalmente termina impactando en los niveles de actividad. Sí. En Paraguay lo que vemos hoy es una mayor preocupación interna que más que la externa, que bueno, claramente la afectación no ha sido grande desde el canal externo, sino más bien los problemas están alojados internamente. Patricia, te pido que te quedes con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta de la pausa seguimos analizando la situación también de cómo el COVID está impactando a nuestra economía. A nuestra audiencia les invitamos a que también ya desde bien temprano puedan seguirnos en nuestras plataformas digitales. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. Estamos de vuelta ya en información y análisis, 8 de la mañana con 9 minutos, 24 grados la temperatura, hoy correspondiente al lunes 10 de agosto, a próximo la quincena, transitando un mes bastante complicado porque los números en torno a la pandemia están subiendo, Patricia. Eso también, estamos en comunicación para la gente que recién se pone en contacto con nosotros, con Patricia Goto, economista y una referente también para hablar sobre estos temas en nuestro medio. Patricia, esto que acabo de mencionar, el tema de que están empezando a subir los casos, genera como un cierto miedo también, ¿no? Y una retracción hacia la actividad económica. Sí, exacto, Juan Pablo. Es justamente lo que te comentaba que nos tiene un poco preocupados a todos los analistas económicos cuando intentamos ver hacia adelante qué es lo que puede llegar a pasar y vemos que este nuevo escenario epidemiológico que estamos teniendo con una marcada aceleración en los casos positivos de COVID enciende un poco nuevamente las alertas de la economía y bueno, se reviste de mucha incertidumbre hacia el futuro, ¿sí? Esto claramente puede ser bastante perjuicioso para la economía considerando dos cuestiones puntuales. Una es que el proceso de flexibilización que veníamos teniendo de las medidas de cuarentena probablemente sea más lento, ¿sí? Inclusive no se descartaría algún retroceso en estas fases, lo cual podría ser bastante malo para algunos sectores económicos como lo que estamos viendo en Alto Paraná, que bueno, ellos tuvieron un retroceso a una fase de cuarentena total. Eso no se descarta para el total país
Y bueno, sabemos de que hoy los sectores económicos ya están bastante debilitados después de la cuarentena que habíamos tenido entre marzo y abril. Y bueno, esto los va a tomar bastante débiles y ya probablemente sin herramientas para afrontar esta situación. Y por otro lado, porque deteriora bastante también las expectativas de los agentes económicos. Como sabemos, esto se mueve en base a expectativas y lo que vamos a ver es que tanto los consumidores como las empresas se van a ver en una posición mucho más precautoria para el futuro y bueno, decidan probablemente no consumir o no invertir y esto hace de que el shock de demanda que les decimos los economistas sea mucho más intenso y más perdurable en el tiempo, ¿sí? Como sabemos, el impacto que tiene el COVID en la economía se da por el lado de la oferta, cuando hablamos de paralización de la producción, que es lo que tuvimos en los meses de cuarentena, y esto sigue arrastrado por un shock de demanda, que es cuando hablamos de que los consumidores y las empresas deciden no gastar su dinero por varias cuestiones, ¿sí? Impulsados por varias cuestiones. Esto básicamente lo que hace es debilitar mucho la actividad económica durante todo el año, inclusive sin ver a futuro cuándo esto podría finalizar y la afectación es mucho más severa. Nosotros en nuestras estimaciones iniciales estamos previendo una caída del producto de alrededor del 5%. Esto es algo inédito para la economía paraguaya. Nunca tuvimos un año tan malo en términos económicos. Y si bien en el año 2021 esperamos un rebote, es simplemente crecer eso que no crecimos en el año 2020 y en términos de niveles vamos a estar aún por debajo de lo que veníamos haciéndolo en el 2019. Así que es bastante preocupante la situación. Ahora, pero en materia de percepción, porque eso me parece interesante, esa mejoría o ese mejoramiento que nos estás planteando, que va solamente a calzar eso que no estuvimos bien económicamente, a la gente ya le va a venir muy bien internamente, ¿no, Patricia? Claro, exactamente. Igualmente es volver a traccionar los motores, ¿sí? Y probablemente eso ayude un poco a mejorar esas expectativas de las cuales vos hablás y claramente eso es el inicio de un impulso en la economía, ¿sí? En términos de niveles vamos a estar bajo, pero bueno, es el costo que todas las economías en el mundo van a tener que asumir por una cuestión que se deriva de un ámbito distinto y que bueno, juega un poco con algo tan importante en la vida como es la salud de las personas, que claramente es mucho más importante que el nivel de actividad económica. Entonces, si bien es un crecimiento todavía lento y va a estar por debajo de lo que Paraguay venía haciendo, hay también que rescatar de que Paraguay venía de una década de importante dinamismo económico, que ahora vamos a ponerle un freno, pero igualmente, por lo menos en el año 2021, ciertas condiciones nos dan la pauta de que esto va a mejorar y de que probablemente a partir del año que viene ya veamos una mejora nuevamente en el bienestar. Ahora, hablemos un poco también de la situación de la moneda extranjera. Comportamiento del dólar, ¿cómo están viendo ustedes eso? Y bueno, el dólar tuvo un repunte importante en el país en los últimos meses. Puntualmente a partir del mes de mayo nosotros vemos un impulso de la moneda norteamericana y entendemos de que esto va a continuar en lo que resta del año. Si nosotros estamos proyectando un dólar más o menos a 7.000 para fin de año y el año que viene va a seguir la tendencia alcista pero a un ritmo mucho más lento de lo que venía haciendo este año, ¿sí? Este año ha sido atípico en todo sentido y bueno, también las condiciones financieras han sido así, que bueno, ha planteado un poco este escenario para la moneda norteamericana. Claramente en el país lo que se da es que la alta liquidez en moneda local, derivada un poco de las medidas que se han tomado por parte de las autoridades, ha incursionado un poco en el valor de nuestra moneda y bueno, el dólar ha ganado terreno en esta situación. Eh, a nivel internacional, el dólar se está debilitando porque, bueno, las condiciones son distintas y probablemente eso se transmita en el mediano plazo, pero Paraguay en general no absorbe directamente lo que pasa en el mundo respecto al dólar en el terreno local, ¿sí? Lo que vemos es que Paraguay lo absorbe con cierto rezago, considerando de que no tenemos muchas condiciones o muchas conexiones financieras con el mundo, ¿sí? Entonces, si vemos un dólar global debilitado, probablemente se transmita muchos meses después en nuestro país. El dólar localmente en general se determina por cuestiones o factores internos
que tienen más que ver bueno, con el nivel de liquidez de la moneda local. Podemos llegar incluso a plantear una cuestión, y espero no ser exagerado, pero ¿puede ser el inicio del fin del dólar? Sí, podríamos decirlo que podría ser un poco apresurado hablar de eso, pero sí vemos una moneda global bastante debilitada en el ámbito global, ¿sí? Esto tiene consecuencias, te diría, hasta positivas para países como el nuestro, porque cuando el dólar se debilita, lo que pasa es que los precios de los commodities empiezan a subir, ¿sí? En la medida en que estos precios de los commodities se transan en dólares, una depreciación de la moneda norteamericana trae consigo un alza en los precios de los commodities. Y bueno, países como el nuestro y como la mayoría de los países de la región que somos exportadores de commodities, tiene de repente sus implicancias positivas, ¿sí? No como aquella época dorada que le hablábamos de los precios altos de commodities, pero sí podría traer buenas noticias para países como el nuestro en ese ámbito. Eso podría ser muy beneficioso para el año 2021, considerando que, bueno, lo que decíamos al inicio, ¿verdad? De que nosotros somos exportadores de soja y que, bueno, eso en general mueve bastante nuestra economía. Patricia, te pido que te quedes un rato más con nosotros. A la vuelta de esta pausa hablamos también de las cuestiones de conclusiones y cómo podemos salir de esta situación en particular, beneficiados principalmente como economía, que somos parte también del mundo. Pero eso en breve. Bien. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Prioridades. Hoy todos sabemos cuáles son nuestras prioridades. Lo primero es cuidarnos, cuidar a los que amamos, cuidar nuestra nación. Te pedimos que sigas en tu casa. Quédate en casa. Que nosotros te bancamos. Y si hoy, igual que a nosotros, te toca salir a poner el pecho, también te bancamos. Te bancamos viniendo a trabajar. Te bancamos atendiéndote desde los canales digitales para que vos te ocupes de lo importante. Te bancamos cuidándonos nosotros para que vos también nos sigas cuidando. Te bancamos donde sea para que vos puedas llegar donde te necesiten. Porque en Visión Banco vos estás primero. En estos últimos minutos, hablando con Patricia Goto, economista, sobre la realidad de cómo el COVID o la COVID nos está impactando a nivel interno, me gustaría plantear en estos últimos minutos de manera conclusiva, Patricia, ¿dónde está la salida? ¿Cómo vamos a tener que prepararnos ante este hecho? Vivimos un país sin industrialización todavía de muchas de sus materias primas. ¿Eso nos beneficia o no nos beneficia tanto? Bueno, en situaciones como estas de crisis, claramente las debilidades reflotan, no se exacerban. Y bueno, el tener una estructura productiva muy dependiente al agro,
muy primario, claramente no es beneficiosa para ninguna economía. Nosotros debemos avanzar en un estadio de desarrollo económico que inicia con una fase de industrialización, que de hecho Paraguay lo viene haciendo, ¿sí? Nosotros tenemos industrias bastante desarrolladas, lo que es la carne, lo que es la soja, sin embargo, todavía productos de origen manufacturero todavía nos falta avanzar y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos va a dejar la pandemia, que está claro que debemos trabajar en la productividad y en modificar un poco ese modelo productivo que Paraguay viene sosteniendo en los últimos años. Eh, tenemos otras debilidades también que bueno, quedaron de manifiesto en toda esta gestión de la crisis. Hablamos de una alta informalidad que ha puesto muchas trabas a la hora de ejecutar las medidas de contención que el gobierno ha anunciado. Esa es otra de las grandes lecciones que nos deja la pandemia y que, bueno, deberá ser afrontado una vez ya en el mediano plazo, diríamos, ¿no? En el mediano largo plazo, Paraguay debe enfrentar reformas estructurales bastante profundas para poder, bueno, adaptar un poco el modelo económico y, bueno, poder sobrellevar con mayor fortaleza crisis como esta, porque sabemos de que no va a ser la última crisis económica de la cual vamos a atravesar, así que hay que estar preparados. Ahora, las políticas de reactivación económica, ¿cómo estás viendo? Bueno, en un principio las medidas que ha tomado el gobierno han sido energéticas, han tenido un fuerte impulso, están en línea con lo que se ha visto en otros países del mundo. Hay que destacar de que, bueno, esta es una crisis inédita y que en general nadie tuvo un manual de instrucciones sobre la cual basarse para tomar medidas. El gobierno ha actuado en línea con lo que se ha visto en otros países del mundo, pero como te decía, las debilidades internas que tenemos como país han puesto muchas trabas a la hora de ejecutar esas medidas, ¿sí? Paraguay se ha dotado de recursos de forma eficiente, es decir, nosotros obtuvimos financiamiento externo para llevar adelante las medidas, tenemos cierto espacio tanto en el frente fiscal como en el frente monetario, producto de una macroeconomía equilibrada. Sin embargo, vemos bastantes dificultades a la hora de ejecutar esas medidas, ¿sí? Y ahí es donde se evidencia un poco las debilidades que tenemos como economía, como gobierno, que bueno, no nos permiten afrontar con eficiencia cuestiones como estas, ¿sí? Es ahí donde el gobierno tiene el mayor desafío, que es básicamente atenuar un poco esas dificultades que tienen para poder sobrellevar mejor estas dificultades que estamos viviendo como economía. ¿Está demostrando que es capaz de eso? Y el mensaje que nosotros estamos recibiendo es que no, ¿verdad? Creo que todos coincidimos con eso. Al gobierno le hace falta más trabajar justamente en eso, en la comunicación, en los mensajes que transmite. Y para que el ciudadano lo puedas convencer de que estás haciendo las cosas bien, necesita una gestión basada en resultados, que es lo que está faltando, básicamente, ¿sí? Mientras nosotros veamos resultados, es cuando la credibilidad sobre los gobernantes va a aumentar y eso va a ser mucho más fácil o mucho más fluido este proceso, ¿sí? Porque no hay duda de que el compromiso es de todos, del ciudadano común hasta del gobernante en general. Entonces, mientras haya un poco esa mejor comunicación, ese compromiso de todos, esa credibilidad, yo creo que va a ser mucho más afrontable esto, porque los recursos los tenemos. Paraguay es un país en ese sentido que se destaca en el mundo, ¿sí? Entonces, la gestión es lo que nos falta trabajar un poco y en esa credibilidad de la que hablamos. Sector privado, por último, también está, como diríamos, en cierta forma, empezando a moverse más o todavía dependiente mucho del Estado. Bueno, con la cuarentena inteligente, la reactivación de los sectores, se vio un optimismo en el sector privado que, bueno, ya por lo menos podía empezar a operar. Sin embargo, la realidad con la que se encontraron es algo yo creo que no todos esperaban, ¿no? Porque lo que vimos es sectores reactivando pero sin demanda y eso ha hecho que muchos hayan retrocedido inclusive en su decisión de volver a operar. Sí, muchos sectores o muchos negocios, muchos locales comerciales o de otros sectores nuevamente han tenido que cerrar porque no han podido afrontar sus costos fijos por la debilidad de la demanda.
Y bueno, ahí las medidas del gobierno, la actuación del gobierno toman un rol central en lo que es esa reactivación justamente. Y bueno, yo creo que va a depender mucho de lo que haga el gobierno en los próximos meses para que esto se pueda reactivar con mayor celeridad. Patricia, un gusto grande siempre conversar contigo. Éxitos en esta semana que se inicia y hasta una próxima. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y a las órdenes siempre. Patricia Goto, economista también, referente aquí en nuestro medio, el canal 5 Días. Hacemos nosotros la pausa, enseguida se llega el compañero José Estigarribia con otra nota para acompañarles también durante su jornada de trabajo el día de hoy. Como siempre, un excelente deseo de jornada y, por supuesto, muy buenos días. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 leones, etiqueta negra, rey de cañas. Más de medio siglo de tradición paraguaya.